Muy buenos días, apreciado tutor. Este es la sustentación para la práctica número uno y práctica número 2 del curso Software para la Ingeniería. Mi nombre es Oscar Guzmán Conde y pues voy a realizar la sustentación de estas dos prácticas. Entonces, primero, la práctica número uno nos pide seguir las siguientes actividades. Primero que todo, instalar MATLAB o SysLab. En mi caso, yo instalé MATLAB. Aquí pues se demuestra que lo tengo instalado. Listo. Como segundo paso, en MATLAB Auxiliar realicé las siguientes operaciones aritméticas. Manejo de números enteros. Asigné una variable el valor del año de nacimiento, a otra el valor del año actual y realice el cálculo de la edad de la persona. Entonces aquí vamos, lo tengo cálculo de edad. Entonces primero con estos comandos limpiamos las variables y todas las entradas, las salidas que ya recibimos de otros programas. Entonces en este caso los primeros códigos ya lo saben qué significa. Aquí asigné la variable A para la entrada que nos va a preguntar que ingrese el año de nacimiento de la persona. La variable M va a ser que ingrese el año actual el año actual. Y esta es la segunda variable. Entonces aquí hacemos el respectivo cálculo de las variables y le decimos que nos muestre eh, el resultado de E. Lo puse así para que se viera de la siguiente manera en el resultado. Entonces vamos a correr este primer programa. Ingrese el año de nacimiento, en el caso va a poner el mío, que es 1988. La fecha actual estamos a 2019 y nos dice que usted tiene 31 años. Listo, vamos a volverlo a correr con otra fecha. Digamos que una persona que nació en el 2004, el año actual 2019, y dice que tiene 15 años la persona. Entonces aquí queda demostrado el primer ejercicio. Vamos con el segundo que nos dice manejo de números enteros. Asigna una variable el valor del radio de una circunferencia y calcule el área de dicho círculo. Entonces vamos a, aquí vengo al área del círculo que ya lo desarrollé. Entonces, los comandos que sabemos que son para limpiar y para cerrar todo. R es la variable, la del radio. Entonces aquí lo va a solicitar, ingrese el valor del radio. A es la variable que va a ser la operación, que pues ya todos sabemos que el área de un triángulo, de un círculo, es pi por radio a la 2. Entonces él nos va a mostrar aquí el área del círculo es de la siguiente manera. Entonces vamos a ejecutar el comando. Ingrese el valor del radio. Digamos que nuestro círculo tiene un radio de 4 centímetros, por decirlo así. Y nos calcula que el área del círculo es casi 50.26. Listo, entonces nuestro tercer ejercicio es el manejo de vectores. Seleccione un polinomio de grado 3 y asigne los valores de sus coeficientes a una variable de tipo vector y calcule sus raíces, derívelo e intégrelo. Entonces aquí tengo el tercer ejercicio que lo llamé vectores y en este ejercicio, entonces como primero nos va a imprimir que ingrese los siguientes datos. Primero para pues primero va a hallar para los valores para el coeficiente 1, para el coeficiente 2, para el coeficiente 3, para el coeficiente 4. En este caso pues es A3, A2, A1 y A. Entonces aquí ya pedimos los valores de los coeficientes para el polinomio y aquí lo que hacemos es agregar a la 3, a la 2 y a la 1. Listo, tenía un pequeño error aquí en el programa, pero ya lo corregí. Entonces
después de aquí simplemente estamos como organizando cómo va a quedar cada vector. Entonces mira, aquí en X, en Z, perdón, decimos que organizamos el polinomio como vector y esto lo organizamos así para mostrarlo al usuario. Entonces aquí, como decimos, el polinomio de grado 3 es, y lo vamos a organizar de la siguiente forma. Lo que el usuario nos mostró, nos introdujo a la 3, a la 2, a la X, y el último es igual. Entonces aquí nos lo va a mostrar de esa forma. Seguimos con el programa. Aquí, entonces, va a organizar los valores de los coeficientes que fueron ingresados, pero entonces lo va a organizar como vector. Entonces, aquí decimos que la variable a, el polinomio de grado 3 es, y nos va a mostrar z, que es la forma de la organización como nos quedó el polinomio. Aquí seguimos con la raíz del polinomio. Entonces, para hallar la raíz del polinomio, ya no entrega los roots de r. Entonces, nos va a calcular la raíz de r del todo el polinomio en forma de vector. Y aquí decimos que se vea o, que o es sin x para las derivadas. Entonces, de la siguiente forma, llamamos la derivada 1, que sería div 1 de x1 por x a la 3. Así sucesivamente para los diferentes valores de los coeficientes, y al final organizamos estos valores de la siguiente manera y después le decimos que nos imprima la derivada del polinomio es un enter y display d. Entonces nos va a mostrar d. Aquí entonces hallamos la integral para los respectivos coeficientes. Entonces aquí pueden ver, con este int calculamos las integrales, lo mismo organizamos y imprimimos el resultado. Entonces ahora lo vamos a probar cómo nos quedó. Entonces ingrese el valor del coeficiente a 3, digamos 4. Ingrese el valor del coeficiente a 2. Ingrese el valor del coeficiente 1. Ingrese el valor del coeficiente a. Entonces vemos cómo el programa nos calcula la integral, la derivada, la raíz. Entonces primero nos lo escribió. El polinomio de grado 3 es 4 a la 3, 2 a la 2, 3x, 4. Entonces la raíz del polinomio es, la vemos impresa en pantalla. La derivada del polinomio es, la integral del polinomio es. Entonces aquí quedamos demostrado que el código pues nos funcionó. Seguimos entonces con el siguiente ejercicio. Vamos a ver qué nos dice. Hicimos el de vectores, manejo de matrices. Seleccione dos matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ella realice las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación. Con la matriz A calcule la transpuesta, multiplíquela por una constante. Ok, entonces este lo tengo acá. Entonces ya sabemos que los comandos primero nos limpia todo esto, todas las variables. Aquí tengo las matrices. Una la escribí manualmente, que se escribe así, en este orden, y la otra utilicé esta función que se llama once, que me va a llenar de unos en una matriz de 4×4. Y aquí estoy aplicando la suma de A y B, A más B, que son las dos matrices, la resta,
la multiplicación, la traspuesta de A, que se calcula así, y la constante de A, y la multiplicación de una matriz por una constante. Entonces voy a correr el programa. Entonces aquí nos escribió A de la siguiente forma. Como les dije que on nos iba a llenar de unos, la suma, vamos a comprobarla así por encimita, parece que sí concuerda, resta también, la multiplicación, la traspuesta, la constante, la multiplicación por una constante, y ahí comprobamos que el programa no funciona. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que nos habla del manejo de funciones predefinidas. Consulte 3 funciones predefinidas en MATLAB, SYLAB para el manejo matemático y realice un ejemplo de cada una de ellas donde se inicie su aplicación. Listo. En este caso, yo hice un pequeño programita que nos va a sacar le vamos a poner un número cualquiera y él nos va a analizar el seno, la tangente, el coseno y la raíz cuadrada del valor que ingresemos. Es algo muy simple, pero es muy útil para cualquier ejemplo o, o función que queramos mostrar aquí en el programa. Entonces, vamos a correr el programa y nos va a poner un número a analizar. En este caso, pongámosle 46. Y pues obtenemos el seno del valor es 6.7, la tangente del valor ingresado es menos 2.08, el coseno del valor ingresado es 0.43, la raíz cuadrada del valor ingresado es 6.7. Entonces aquí los comandos son muy simples, simplemente seno del ds del valor ingresado, tangente lo mismo, tangente de s, coseno de s, y para la raíz cuadrada usamos este comando ds y simplemente mostramos los valores obtenidos sobre estas funciones matemáticas. Y continuamos con nuestro siguiente punto que dice: realice los siguientes programas. Un programa que capture una medida de capacitancia de faradios y la exprese en su múltiplo más adecuado. Entonces, en este caso, realicé lo siguiente. Puse una entrada que va a ser el valor de la capacitancia. A este valor, que lo llamé C, le voy a hacer una operación que la voy a llamar M. Entonces va a ser que este valor lo multiplique a 10 a la 3 y pues así tenemos el valor en microfaradios y no lo muestre. Entonces corramos el programa y hagamos el ejemplo de la guía. Aquí obtenemos el resultado, 3 microfaradios. Entonces corrámoslo otra vez, un valor alto. Y ahí obtenemos pues este primer paso para pasar fácilmente de un múltiplo al otro. Entonces vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Entonces aquí nos pide un programa que permite ingresar el valor de los ángulos internos de un triángulo, determine si es factible construir el tipo de triángulo
y si es isósceles, equilátero y escaleno. Listo. Entonces, el del triángulo lo tengo acá. Como habíamos dicho, los primeros comandos para limpiar. Después nos va a imprimir un mensaje que va a decir pero que para construir el triángulo, por favor ingrese los ángulos. Entonces, vamos a llamar la variable A, B, C a los tipos de ángulos. Después, D va a ser la sumatoria de A más B más C. Si esto es igual a 180, podemos construir el triángulo, de lo contrario no podremos. Entonces, seguimos mirando el código del programa. Entonces, como les dije, si esto es igual a 180, son óptimos para el triángulo. Y si sí, entonces si las variables A y B son iguales y A y C son iguales y C y A son iguales, el triángulo es equilátero. Si no, entonces si A es igual a B, pero A no es igual a C, el triángulo es isósceles. Si A no es igual a B, pero B es igual a C, el triángulo es isósceles. Si A no es igual a B, si B no es igual a C, si A es igual a C, el triángulo es isósceles. Y si en dado caso contrario ninguno de los tres ángulos es igual, el triángulo es escaleno. Y esta es la finalización si esto pasa de 180 grados, por decirlo así. Entonces vamos a correr el programa a ver qué nos dice. Por favor ingrese el primer ángulo del triángulo. Digámosle que es de 45. El segundo de 45. Y este de 90. Nos dice que el valor de los valores ingresados son óptimos para la construcción del triángulo y que el triángulo es isósceles. Vamos a correrlo otra vez con valores más altos. 40, 40, 200. Aquí nos dice que con estos ángulos no es posible crear el triángulo. Entonces ya sabemos que tenemos que sumar 180 para poder crear el triángulo. Esta es la finalización de la práctica 1. Entonces aquí empieza la práctica 2. Primero nos pide realice un programa que capture el valor de una resistencia en ohmios y el programa resuelva los códigos de colores que correspondan a ese valor por cada banda, el más aproximado según el caso. Entonces vamos a ir al programa de cálculo de resistencias. Listo. Como primero pues limpiar y cerrar todos los programas abiertos. Entonces, primero vamos a pedirle al usuario que ingrese el valor de la resistencia en ohmios. Y a esta resistencia, a este valor de una vez lo vamos a empezar a pasar a vectores para poder trabajar. Aquí lo que hacemos es obtener la longitud de los vectores del valor ingresado. Después vamos a hacer la traducción de caracteres a decimales con una unidad de 8 de sobre, entonces aquí en colores va a ser una nueva variable que nos va a tomar estos datos y con esta vamos a empezar a mirar las franjas. Entonces si la primera franja es igual a 49 nos vamos a café, si es igual a 50 rojo, así sucesivamente con los respectivos colores y sus
valores correspondientes. Entonces aquí podemos ver, seguimos con la franja número 2 y la tercera franja. Entonces en este caso vamos a probar el programa con una resistencia de un K. Nos dice que es café, negro, rojo. Aquí vemos las variables A, el valor que ingresamos, colores, la longitud, el vector como tal, la separación de ese por vectores y sus respectivos colores. Claro, cabe resaltar que no se tomó en cuenta la tolerancia para el ejercicio. Vamos a ver qué nos pide el segundo. Realice un programa que permita mostrar un vector de binarios con un solo dígito de valor 1 y el resto ceros, rotando de izquierda a derecha o viceversa. Debe dar la sensación que el 1 se desplaza por las casillas. Para esto el usuario debe establecer el tamaño del vector en un rango de 8 a 25, la posición donde se ubica el 1, el tipo de rotación izquierda o derecha, velocidad de rotación. Como programador, determinar el rango dentro del cual el usuario pueda elegir la cantidad de veces al visualizar la rotación y nos dan como un ejemplo. O sea, se tiene que mover el 1. Entonces vamos a ver este ejemplo. Como siempre les menciono de borrar. Entonces en este caso vamos a usar un while. Entonces en este caso vamos a utilizar el while, que ya aquí con nos va a pedir la variable b, que va a ser el ingresar el rango del vector de 8 a 25. Entonces es decir que la cantidad de, digamos, de ceros y de ceros que queremos que nos salga. Por eso entonces el ciclo va de 8 a 25. Primero b ceros, que vamos a pasar los vectores, respectivos vectores con esa fórmula. Después vamos a pedir que nos ingrese la posición del 1 donde queramos, dependiendo del valor que hayamos ingresado acá. Y después de eso vamos a preguntar si queremos que gire a la derecha o que gire a la izquierda. Entonces abrimos aquí un switch de R, de la variable R. Entonces, si es 1, entonces también va a preguntar la velocidad de rotación. En este caso yo lo puse de 1 y 2 segundos. Ingrese la cantidad de veces que quiere que se visualice la rotación, es decir, el paso del 1 y con su respectiva fórmula. Entonces, cuando termine de hacer el, el ciclo, en el caso contrario, se va a ir por el caso 2, entonces va a ser lo mismo, pero en menos 1. El shift, acá si lo ven, es 1. Entonces así va a aumentar y por el otro lado va a disminuir. Entonces vamos a probar el programa. En este caso lo tenemos. Entonces ingrese el rango del vector de 8 a 25, vamos a ponerle uno amplio de 20. Ingrese la posición del 1, lo quiero en el 19. Queremos que gire a la izquierda o a la derecha. Entonces digámosle que a la derecha. Ingrese la velocidad, vamos a ponerle un segundo. Y la cantidad de veces que queremos visualizar serían pues las 19 veces. Entonces, mira aquí como vemos correr el 1 cada segundo.
y volvemos a ejecutar el programa. Y este es el final para la práctica 1 y 2 del curso Software para la Ingeniería. Eh, quien lo presentó fue Oscar Guzmán Conde, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Muchas gracias por la atención.